sido, Netflix y Google hoy han sido las noticias más importantes. ¿Sí? Netflix porque sacó menos de lo esperado en los suscriptores que tenían pautados, ¿no? Casi 300,000 menos de lo esperado, ha estado dando unos resultados poco favorables con la expectativa, ¿no? Y Google, pues Google ha sido noticia también por las demandas que el Estado le quiere conferir, ¿no? Por la cuestión de manipulación, de manipulación y monopolio. Es el monopolio que tiene en el mercado con respecto a la parte publicitaria, toda la cuestión que maneja Google, y también hay fiscales que están preparando denuncias contra Facebook, ¿no? Todo esto en el marco de las elecciones venideras. ¿Sí? Todo puede tener una relación con eso, ¿no? Entonces, eso ha sido en la parte empresarial, han sido los datos del día de hoy, ¿sí? Los más interesantes. Google y Netflix, ¿sí? Si miramos las acciones de Netflix, ya tienen varios días a la baja, ¿sí? Llegando a un tope aquí máximo. ¿Sí? Está coincidiendo con una resistencia del 13 de julio, ¿no? Aquí si tomamos esto como zona de resistencia aquí, ¿sí? Es una zona de resistencia fuerte en Netflix. Y está retesteando el 20 MA. Podrías esperar una descarga de Netflix y si las noticias no son muy alentadoras, buscando estas zonas de soporte, ¿no? Aquí tenemos aquí podemos graficar el soporte mínimo y quedaría en un canal donde el precio en el gráfico diario pues puede estar oscilando, ¿no? Entre este soporte y resistencia. Si revisamos Google, si usamos Google, pues la noticia de ayer, que fue cuando lanzaron ayer recientemente la denuncia, pues fue esta vela roja envolvente que tocó el 50 MA. Hoy estaba retesteando el 50 MA y esta fue una vela de casi $30, ¿sí? A la baja. Pero también está tocando una zona fuerte de resistencia, ¿no? Mire que aquí no ha podido pasar de esta zona y podríamos estar teniendo acercamientos a estos promedios. Aquí al 20 MA o en caso del fallo del 20 MA, el retesteo aquí al 200, ¿no? Sería uno de los soportes principales en el diario, ¿no? En el diario sería más o menos acá. Pero aquí tenemos, si trazamos una línea de tendencia acá, podríamos estar esperando el toque en la tendencia y rebote, o la ruptura, pues sí confirmaría la caída hacia la parte inferior, ¿no? De romperse acá, podríamos tener todos estos escenarios, ¿no? En el caso de la ruptura de esa línea de tendencia. Entonces, por ahora, pues esperar el desarrollo de las noticias de esas empresas. El Bitcoin, pues ha estado bastante movido, ¿no? El Bitcoin ha tenido un buen desempeño, ¿sí? en los últimos días, desde que tocó su mínimo, ¿sí? Fue 6 de septiembre, ¿sí? 6 de septiembre, aquí fue el mínimo del soporte, y por ahí va el promedio de 200, mire, por ahí va el 200 MA, en esa zona de promedio, y formó un triángulo, ¿sí? Formó una especie de triángulo, si lo podemos trazar aquí, un triángulo que se rompió al alza, aquí en H1 también, ¿sí? Un triángulo que se consolidó, y este triángulo se rompió aquí en este día, el 10 de octubre, rompió este triángulo al alza en el D1, y pues por la cuestión de las leyes de triángulo, pues se estima que el rompimiento puede llegar a estar llegando del mismo distancia del asta del triángulo, ¿no? Los que ya
han visto las clases del triángulo. Podríamos estar llegando a unos 12.600 o hasta incluso unos $13.000 desde la ruptura. Podría estar ejecutando un target de precio. Igualmente 12.500 ha sido la última resistencia fuerte. La última resistencia fuerte que ha tenido el Bitcoin. ¿Sí? Vemos en temporalidades un poquito más largas para ver más o menos la proyección en el semanal. En el semanal continúa, ¿sí? Por encima del 20 MA. Mira, el 20 MA está cruzado desde julio por encima de 50 y se ha mantenido el precio sobre él en el semanal. O sea, en la perspectiva del largo plazo, el Bitcoin pues tiene todavía mucha cancha, ¿no? Para seguir aumentando, seguir subiendo. Pueden haber intentos otra vez de retesteo a la zona del triángulo, ¿sí? Que fue una zona bastante que se consolidó el precio en 11.100, 11.200. Fue una zona de consolidación fuerte. Aquella es en el grupo del WhatsApp. La semana pasada estábamos viendo una posible ruptura en H4, fue del Bitcoin. Estábamos esperando la ruptura. Sí, había una probabilidad más alta de baja, pero se desarrolló fue al alza. Se desarrolló fue al alza la ruptura y pues se cumplió la ley del triángulo. Sí, aquí después de esta vela fue acá, en esta caída. Aquí también formó un triángulo. Y vemos que se validó cuando lo estábamos analizando. Hubo una falsa ruptura que fue en esta vela, que muchos pudieron haber entrado ahí engañados por la ruptura en esta vela, cuando se formó una vela envolvente bajista arrancando y pareciera romper el triángulo a la baja, pero fue una falsa ruptura, se devolvió el precio, marcó fue un doji y continuó hasta que esta vela fue la que ya rompió el triángulo por encima y consolidó la zona alcista en el Bitcoin. ¿Sí? Esa estrategia de triángulo, pues como saben, hay que esperar que se valide la ruptura, bien sea por encima o por debajo. ¿Sí? No hay que operar dentro del triángulo. Eso es lo que siempre recomendamos en las clases de cuando se operan triángulos. Veremos el euro. ¿Qué está pasando en el euro? ¿Sí? El euro pues ha tenido una alza. O sea, el dólar se ha estado debilitando fuertemente contra el euro. ¿Ves? La falta de estímulo en las proyecciones de la FED han hecho que el euro vuelva a posicionarse sobre el dólar, ¿no? Y estamos viendo una posible carrera otra vez a las zonas, a los máximos que tuvo el euro unos meses atrás, ¿no? Que fue el 1.20, que fue el máximo que tuvo. Desde ahí vino la caída, ¿sí? Ahí hubo una caída que tocó esta zona de soporte, ¿no? Este fue el soporte del euro. Este fue el soporte del euro, el mínimo que llegó a tocar el 27, 28 de septiembre. Aquí fue el mínimo. Sí, se esperaba, pues, sí, en caso de mayores estímulos y una postura más clara de la Fed y de la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés y todo eso, pero no logró convencer bien los inversores y pues la economía se contrajo un poco. ¿Sí? O sea, las condiciones de que las tasas de interés a cero o menos de cero y esperando la devaluación que llegue aunque sea el 2% para poder estimar, y esos son datos pues micro, ¿no? Y vemos como ahí en esa fecha el euro rebotó, ¿sí? Con un pequeño retesteo aquí. Si trazamos el FIBO de aquí a acá, en esta zona del rebote, está sobre la zona sobrevendida, ¿no? Desde ese inicio de subida.
Entonces, pero las perspectivas que están analizando es que puede estar siguiendo al alza los próximos días, ¿sí? Ya volvió a entrar en la zona de un canal viejo que estaba aquí. Este era el primer canal. Voy a trazarlo, un canal que traía el euro desde los primeros impulsos. ¿Sí? Voy a extenderlo hasta acá para que lo puedan visualizar. ¿Sí? Esto fue un canal donde el euro se manejó en este rango. ¿Sí? Este canal entró desde julio, 28 de julio, empezó a entrar en este canal, donde fue adquiriendo los máximos. ¿Sí? Fue adquiriendo los máximos y llegó hasta tener este máximo de 1.20. Si miramos la gráfica del euro en el mensual, podemos ver desde cuándo no estaba en esta zona. ¿Sí? Esta zona de 1.20 lo tuvo en diciembre del 2017, ¿sí? En ese trimestre de 2017-2018, diciembre a marzo, logró romper acá y desde esa zona de precio fue que tuvo una bajada fuerte el euro, que llegó hasta 1,072. Eso fue el mínimo que tuvo hasta este año cuando la pandemia. Sí, vemos como miren la relación de la pandemia con el euro, ¿no? La relación de la pandemia con el euro, o sea, el euro se fortaleció en la pandemia con respecto al dólar, ¿no? El dólar ha tenido esta depreciación desde que empezó la pandemia. Y si usted mira la correlación que hay en Bitcoin, sí, también en ese mismo orden, vemos desde la pandemia ha estado valorizándose con respecto al dólar, ¿no? El dólar, pues, como moneda tiene muchas cosas oscuras que el monopolio mundial y la falta la falta de tener una reserva de valor, ¿sí? Un respaldo de valor como lo tuvo hace años, pues no se ha vuelto a cumplir. Entonces hace años ya eso lo quitaron y el dólar se mantiene por la confianza que tienen los mercados, más no por el respaldo que tenga en oro o en algún tipo de activo, ¿no? Sus empresas tecnológicas son las que pues le han dado un poquito de estabilidad a la economía. Pero esta pandemia pues ha mostrado un agotamiento, ¿sí? En el dólar con respecto a esto. Entonces esto es muy importante revisar, ¿sí? Revisar desde dónde ha venido el euro, ¿no? Miren la caída en los años anteriores, ¿sí? El máximo que tuvo el euro aquí, 1.6 dólares. En septiembre, prácticamente fue de abril del 2008. En abril del 2008 teníamos ese gran tope del euro, ¿sí? Prácticamente el mismo año del, del crash inmobiliario, ¿no? Aquí vemos que fue donde el euro repuntó en el 2008 y luego sí tuvo esa corrección. Desde este máximo de 1.6 prácticamente hasta acá vino a corregir, ¿no? Manteniendo ese zigzag, pero los máximos siempre fueron más bajitos, ¿sí? Máximo más bajos, y tocó acá el fondo del precio se consolidó esta zona de soporte, mire, desde abril del 2015 hasta junio del 2017. Esto fue una zona de soporte, fueron 2 años, ¿sí? Que el euro no salió de acá, de esta zona. Soporte fuerte. Y ese soporte fue retesteado este mismo año después de la pandemia. Entonces hay que tener en cuenta eso para analizar estos mercados, ¿sí? Estas divisas y saber de dónde venimos como para poder decir para dónde vamos. En los rangos pequeños en el euro, vamos a ver ahorita la apertura. Ya ahorita el mercado aperturó, o sea, hubo un cruce, o sea, el horario Forex, ahorita es el cruce
del mercado de Tokio con Londres. Y vemos aquí que continúa como con ganas de estar subiendo, ¿no? Mira, aperturó. El cruce se está dando a un retesteo otra vez a la zona superior, ¿no? A la resistencia. ¿Sí? A la zona de resistencia. Puede haber rupturas. Realmente, pues, entrar al alza en este momento es un poquito arriesgado. Habría que esperar una confirmación, ¿sí? De una ruptura de estas zonas de resistencia para poder entrar long, ¿no? Y el short está por toda esta zona roja. Mira, aquí está la zona de shorteo. ¿Sí? En el caso de validarse un short, toda esta zona válida para un short en el euro. Miremos cómo la temporalidad más pequeña, 5 minutos. ¿Sí? A ver qué nos muestra el M5 como oportunidades de entrada. ¿Sí? M5, ¿sí? Está... Sí, aquí vemos como M5 está cumpliendo ya se está invalidando por momento, está invalidando esta zona, ¿no? Está invalidando esta zona. Podría haber oportunidades short hasta aquí, hasta el 50 MA, del 20 al 50 MA, puede ser válido, ¿sí? Para el euro en M5, ¿sí? Ya que se está invalidando un poco esta zona por ahora. Aquí tenemos una resistencia anterior y este es un mínimo más bajo, ¿no? Este más alto y mínimo más bajo. Entonces, esto puede ser una sola de shorteo, pero hay que esperar esa confirmación, ¿no? Aquí se está terminando de formar, le queda 1 minuto 40 a esta vela. ¿Sí? Voy a ver cómo termina de formarse esta vela. Si termina en un doji, puede estar apareciendo una envolvente alcista aquí, a buscar un doble techo, para luego sí descargar. Vamos a ver cómo el mercado de la noche, el cruce que hay en la noche, pues es un poco menos volátil que el de la mañana. El de la mañana es más fuerte, ¿sí? Cuando apertura Nueva York y Londres. Entonces, ese mercado es más fuerte. Sí, el de la mañana. Entonces, vamos a ver cómo estuvo hoy el oro. El oro, pues, como saben, es refugio, es un activo refugio. Ha tenido un comportamiento importante. Vamos a revisar el diario para ver el comportamiento del oro con respecto al diario. El precio de la onza está en $1,912, ¿sí? En este CDF. Aquí tenemos el euro con un movimiento similar al activo de refugio, ¿no? Mire como el máximo que tuvo en 2072 desde agosto y el mínimo desde ese máximo de 1848, pero ha respetado el promedio, ¿sí? ¿No? El promedio de 20 en este momento el precio está sobre él, ¿sí? Está sobre él, incluso la posición del promedio era como se está curvando, como a modo de empezar a buscar otra vez un cruce por encima de 50. ¿Sí? Las posiciones en long son más probables en este activo, en esta materia prima, ¿no? El oro. La plata también tiene un patrón similar al oro. La plata tiene un patrón similar y una correlación bastante similar de la plata y el oro, si como ven el comportamiento es casi igual. ¿Sí? Incluso sus cruces, la posición del precio con respecto a los promedios también ha estado similar la plata, ¿no? Oro y plata son materias primas de refugio. El petróleo, aquí vemos el petróleo, el Brent, en el diario, está $43 está en un canal, está en un canal aquí que, miren, no ha podido pasar desde la zona de soporte que tocó, el mínimo que tocó acá.
en esta fecha, el 2 de octubre, logró este mínimo. Y aquí, pues, en las noticias del petróleo he escuchado, hemos visto, pues, que Rusia está uniéndose a los recortes de producción y eso para ver si estimulan el precio, ¿no? Pero son pocas las expectativas de esta materia prima a largo plazo, ¿no? Veo que ya el eje fundamental de esta materia prima es la energía, ¿no? Producir la energía para movilizar el mundo. Y pues el mercado de la energía eléctrica, de los paneles solares, la energía solar, es la que con el tiempo va a tender a sustituir esta como energía principal. Entonces, muchos entusiastas de las tecnologías alternativas y ecológicas le dan a esto, al petróleo, como quien dice un ultimátum, que le queda poco tiempo, ¿no? Para ganar valor. Los mejores tiempos del petróleo probablemente ya se acabaron. Y pues esto es lo que nos muestra la gráfica. Miren el mínimo que tuvo el petróleo, ¿sí? Cuando en marzo, después del colapso de la economía, en la declaración de la pandemia, llegó a $19. ¿Sí? Un precio muy, muy por debajo del promedio. Y eso causó pues bastante crisis en los países petroleros, ¿no? Entonces tenemos que mirar cómo se comporta esta materia prima que por años ha sido importante, ha sido muy, muy usada como método de inversión, ¿sí? En materias primas y en activos digitales. Y viene de un máximo de $120 en los años dorados, ¿no? Recordamos de la gran época del petróleo. Entonces, pero vemos cómo se ha estado depreciando con los años, ¿sí? Debido al mismo problema. La demanda ha estado disminuyendo, y si la tecnología y todo lo que son los cambios en la industria de la energía, pues todo esto va a ir probablemente bajando más, ¿no? Lo que son el petróleo. Hay muchos derivados que salen del petróleo, ¿no? Pero en sí lo que le da más valor es la energía, ¿sí? A través de los combustibles y todos los derivados que producen energía. Entonces ellos son los que mantienen el precio sobre esas zonas, ¿no? Pues aquí el que invierte en oro, pues ya tendrá unas condiciones especiales, ¿no? Pero para mí eso es un activo, una materia prima que tiene los años contados. De por sí, pues limitada también, ¿no? Cada país tiene sus reservas y como tal, pues no es un activo que yo vea, una materia prima que yo vea de buen futuro, pues, para invertir. Se pueden aprovechar estos movimientos, ¿sí? Para hacer operativas en corto, ¿sí? Mire como el promedio de 200, ¿sí? Lo ha llevado abajo, ¿no? Entonces, solamente esperar, ¿sí? ¿Qué pasa con esa demanda del petróleo? Que es la que ha estado disminuyendo mucho. Y eso es lo que ha hecho que el precio se haya evaporado tanto, ¿no? Con el correr de los años. Y este año, pues con la pandemia, ha hecho esto un poco más, más perjudicial para el oro, para el petróleo. Entre otros activos tenemos Amazon, ¿sí? Acciones. Tenemos Amazon, Facebook. Amazon también tiene un patrón similar al de Netflix. Y está teniendo aquí un doble techo. También en la caída. Una resistencia que ha sido retesteada 2 veces. Muchos esperan que en los próximos días, en el preámbulo de toda esta historia de las políticas y de las elecciones en Estados Unidos, pueden estar teniendo una corrección importante, ¿no? Se espera hasta un 10% más
en estas empresas tecnológicas y gran parte de las acciones de varias empresas en Estados Unidos, ¿no? Es una corrección pues que es habitual cuando se presentan este tipo de campañas presidenciales. Recuerden que la campaña presidencial de Estados Unidos es una de las más importantes en el mundo, pues por ser potencia. Se empiezan a debatir temas bastante importantes y pues la incertidumbre empieza a reinar en los mercados. Entonces, por ende, hay que estar muy atentos a estas correcciones, aprovechar estos retrocesos para recomprar y podríamos estar esperando nuevos mínimos en estas acciones, ¿no? Y bueno, pues mirar que el comportamiento, los ganadores de todo esto siempre ha sido el Bitcoin, el oro y las criptomonedas. Son los que han estado buscando, agarrando valor como refugio, ¿no? Entonces, a pesar de que son activos, criptoactivos que no están regulados del todo, pero ya han agarrado mucho mercado y dinero institucional que han estado validando este tipo de inversiones como alternativa, ¿no? El oro, Bitcoin, la plata, esos han sido los refugios de estos tiempos. Entonces, esto era el análisis que quería mostrarles para el día de hoy. Espero que les haya servido. Importante revisar siempre estas temporalidades largas para ver cómo se comporta el mercado con el origen de los tiempos, ¿sí? A veces, a pesar de que hagamos scalping o trading en temporalidades pequeñas, es muy importante tener este tipo de perspectiva de los mercados, ¿no? Entonces, vamos a finalizar este video ya y nos vemos. Cualquier pregunta o cualquier análisis que quieran compartir, pues lo podemos hacer por el canal, por el chat de WhatsApp para ponernos al día con todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, señores, buenas noches. Gracias por la asistencia. Que esté muy bien. Hasta luego. Dale. Esto Feliz queda noche, pues. Muy bien, gracias. Vamos a quedarlo grabado. Lo voy a montar en el canal de YouTube para los que no pudieron asistir. Listo. Bueno, Gracias. hasta luego. Feliz noche. Feliz noche.